por este episodio que pasó? lamentó porque él sintió que había una presión innecesaria de este periodista que insistía en una pregunta que él ya había absuelto y que sin embargo lo interrogaba de una manera bastante dura y él igual, independientemente de cómo haya sido, independientemente de la circunstancia, él ha reconocido que, digamos, lo caballero es pedir disculpas porque no debió haber reaccionado de esa manera. Así cuando ya no, la verdad que Pedro Pablo es un tipo súper relajado, ustedes lo conocen, o sea, es un tipo de muy buena... Si me permites, si me permites. Pedro Pablo es un tipo que por lo general tiene muy buen ánimo, siempre está sonriente, pero mira, somos seres humanos y también estamos sujetos a situaciones de estrés. Viene una gira de 5 días ininterrumpidos por el sur, Puno, Arequipa, Juliaca, Moquegua, Tacna y en fin. Pero ahí de sus asesores son los que deberían haberle dicho, ¿sabes qué? Está muy cansado, la altura, mejor esperemos a mañana, duerme. Hay que asumir una responsabilidad como equipo también, que a veces lo sometemos a nuestros candidatos, lo sometemos a un nivel de presión y de trabajo. ¿Han llamado al periodista? De horas. Entiendo que sí. Entiendo que sí, pero como ustedes saben, yo no soy el jefe de campaña ni estuve en esta gira particularmente, ya no puedo dar ese nivel de detalles. Sí, pero asumimos la responsabilidad y preciso, Pedro Pablo comenzó esta mañana diciendo, pido disculpas al periodista por esta reacción. Y una cosa sí, en relación al señor Barnechea, que hay que aclarar. Yo puedo dar fe, Chiclayo, Chifa China, frente al Hotel Las Garzas de Chiclayo, Alfredo Barnechea le preguntaba a Pedro Pablo, oye, Pedro Pablo, cuéntame cómo es el tema del gas. Hace 3 o 4 años atrás, lo puedo decir porque soy amigo de Alfredo Barnechea también. O sea, Alfredo, no te pases, pues. O sea, el señor Barnechea no vengas a pegártela de experto en gas, porque a mí me consta cómo tú le has pedido información a Pedro Pablo que le cuentes un poco. El señor Barnechea hace 3 años le pidió a Pedro Pablo Kuczynski, explícame cómo es esto del gas. Porque Alfredo es un tipo... Pedro Pablo ha sido ministro de Energía y Minas desde el 1980. Él ha dirigido el BCR, ha trabajado como consultor para temas de energía. Alfredo no es un experto ni es un ignorante de los temas de energía, los conoce bastante bien, pero Pedro Pablo es un tipo que conoce probablemente mejor que cualquiera estos temas en el Perú, y en ese intercambio de ideas yo recuerdo que le preguntaba cosas, a ver, y en este caso, ¿qué ocurre o el otro? Una precisión sobre el tema del gas, en relación al tema de Pedro Pablo. Pedro Pablo no dice que los contratos no se puedan renegociar. Los contratos se renegocian permanentemente. Permanentemente se hacen una serie de modificaciones a una serie de cláusulas. La posición de Pedro Pablo en esto es que el precio en el mercado internacional de los hidrocarburos genera tal condición que materialmente, en términos reales, es muy difícil entrar en una renegociación que en estos momentos favorezcan al Perú. Ese es el tema de fondo, eso es un poco lo que estaba explicando. Pero igual se va a renegociar, o se renegociaría. Igual se podría renegociar, todo depende de qué cosa es lo que se quiere en determinado momento. Es decir, jurídicamente se pueden renegociar los contratos siempre. Se hacen pequeñas cláusulas adicionales, adendas y se van ajustando. Pero me parece que estamos pasando demasiado rápido el tema de la intemperancia de PPK. Señalaba uno de sus compañeros de panel que se recuerda una explosión, no de júbilo, sino de irritación de PPK en la campaña pasada cuando le responde, seguramente con razón, a un periodista, no. ¿Sobre qué tema era? Ya ni me acuerdo, pero sí nos acordamos de... Digamos, y si bien ha hecho bien en pedir disculpas, uno siempre se pregunta si así es de candidato, ¿cómo sería si tuviese la responsabilidad de la presidencia, donde el estrés es ciertamente mucho mayor que en una campaña? Sí, bueno, Pedro Pablo es un hombre que tiene muchísima experiencia en materia de gestión pública y siempre es un hombre que hace mucho deporte y se mantiene muy tranquilo. Insisto, hay momentos en el que hay ciertas circunstancias que lo sacan a uno un poco, no ocurran, pero no, Pedro Pablo ha sido ministro de Economía y lo han visto como ejerciendo una función de tanta presión como el Ministerio de Economía o el Primeriato, primer ministro, y nunca ha tenido una reacción de este tipo. O sea, no hay que generalizar tampoco y condenar a partir de una reacción o una impronta, tratar de generalizar como parte de un carácter personal. No es el caso. ¿Qué dice? Como ha dicho, está sufriendo de estrés, lo ha dicho el mismo nuestro amigo Violeta. Preocupante lo que dices, ¿no? En plena campaña tiene estrés. Yo creo que tiene estrés porque está un poco preocupado de haber devuelto su pasaporte americano. Creo que le está repensando.
porque las cosas no le van bien, y es una demostración efectivamente de una frustración que tiene. No es el único estresado, Alan García, el otro día en una conferencia de prensa también. Sobre las encuestas dijo lo que pensaba él sobre las encuestas, una posición al respecto, ¿no? Un periodista. Y la sí le hizo. ¿No le parece a usted que se destempló ahí también? Yo creo que un poco de carácter ahí. Carácter, destemplanza. Decirte ignorante es un insulto, y a un periodista decir ignorante es un insulto. Sin duda. Bueno, pero decirle que a un medio de comunicación tiene una preferencia y que ya sabemos cómo es así. Pero Fernando Carvalho, ¿cómo le respondió en RPP? No sé, yo creo que debería, a mí si me dicen algo directamente yo denunciaría por difamación. Así, pero haciendo un rastreo, vamos a recordar el famoso rodillazo a la patada que le lanzó. Todo el diminutivo, ¿no? Cuando es el candidato propio, todos son cogiles arrímate un poquito, ¿no? Arrímate un poquito. No era candidato a la presidencia. No era candidato a la presidencia. No era candidato a la presidencia. No, digo, cuando es el candidato propio, el que se refiere a aquel del que uno habla. Lo que ha dicho es por propia palabra, tiene estrés, está sufriendo de estrés, nos ha dicho. Yo he dicho que los candidatos se someten a condiciones de estrés que es normal en una campaña. Si nos asumimos que no somos casi seres humanos. Va quedando claro que hay estrés. ¿No? Hay estrés, tanto en la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski como en la de García. Y es natural porque lo que estamos viendo es que el electorado ya no está viendo al elenco estable, ya no está viendo las propuestas que han gobernado el país en los últimos 20 años y que el público, los peruanos, están viendo, buscando nuevas propuestas. Y ahí vemos pues la templanza de Alfredo Barnechea, que muy bien creo que ha respondido hoy, ¿no? No solamente agarrando esa flor, sino retando públicamente a un debate a Pedro Pablo Kuczynski, que creo que debería aceptar. Pero porque finalmente, solamente a él, ¿por qué no permite que todos los candidatos nos digan su posición sobre el gas? Totalmente de acuerdo, por lo tanto, o sea, lo que él está buscando es protagonismo. Lo que está buscando lo que quiere es subir de 5, subir a 6, a 7, ¿no? Plantear una agenda para el país, ¿no? Aquí creo que está bien claro que lo que está en discusión son dos modelos y dos formas de hacer política, ¿no? Un modelo que es equivalente, lo representa García, pero Pablo Kuczynski, y luego el otro es el de Alfredo Barnechea. Y el debate debe trascender en ese espacio, ¿no? Y me parece, la verdad, rescatable que el candidato Kuczynski haya pedido perdón, es lo mínimo que se puede hacer y que esperemos nunca más se repita, porque en política se requiere tranquilidad, templanza, paz y ciencia. Y creo que más bien ahora hablemos pues de los temas de fondo, ¿no? Y vemos si finalmente tenemos un candidato a la presidencia que se atreva a poner sobre la mesa las cuestiones que el Perú necesita cambiar. Pero antes de dejar el tema de la destemplanza y el trato a los periodistas, tenemos una escena también del candidato Alfredo Barnechea bajo una luz distinta a aquella a la que hemos visto hoy día. A pesar de que se conoce que estos son contratos que se respaldan como leyes internacionales, ¿usted conoce eso? ¿Conozco qué? ¿Cómo me va a preguntar si conozco qué? Yo soy un experto en el tema. ¿Cómo me va a preguntar si conozco? No, es que le pregunto. ¿Cuál es la pregunta? Quiero saber su respuesta. ¿Pero sobre qué? Sobre el tema de que las Mira, viejo, obsesionado con el Estado tienen rango de ley internacional. Escúcheme usted. Es por eso que de repente Ollanta no ha podido cumplir con su No, señor. Le voy a explicar a usted. Mire, estamos hablando para empezar, son dos contratos diferentes. Usted sabe, por ejemplo, que el lote 56 se entregó a dedo. ¿Sabe usted eso? ¿Sabe usted eso? Todos están bueno, perdóname, pero no veo, perdóname, Augusto, pero no veo mucha templanza ahí, ¿no? Veo también preocupación. No, yo pienso que lo de PPK fue de otro calibre. Es un insulto, ¿no? Pero esto acá lo que yo veo, acá lo que yo veo es un candidato exponiendo un planteamiento y una idea, no llamando ignorante a un periodista y menos pateando a un peruano. Pero no hay templanza. Entonces, yo creo que hay una diferencia sustancial y lo que tenemos en Alfredo Barnechea, valgan verdades, es el candidato más preparado, con una mejor visión de país. ¿Tú le considerarías que responde siempre hacia los periodistas? No, yo creo que lo que tiene que hacer Alfredo Barnechea y viene haciendo muy bien es explicando sus propuestas. De acuerdo, como lo viene haciendo. Y tú estás toreando una pregunta que corresponde a una forma tradicional de hacer política, por favor. Yo te digo, ¿tú le aconsejarías a Alfredo Barnechea que respondiese de la manera como lo respondió ese periodista siempre? No, creo que ha sido una respuesta que podría ser mucho más acotada, una respuesta que explique mejor la estrategia y las ideas, porque finalmente en política la persuasión, la acotación de ideas son fundamentales para que los peruanos, y las maneras para que los peruanos entiendan bien las ideas. Si se cansan, si se aburren, si le da flojera, ¿no? O sea, dedíquense a otra cosa. Claro. Digo, a los políticos en general, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer 80.000 preguntas y las que nos corresponde hacer. Pero una cosa que es importante,
una cosa es importante y nosotros somos más o menos una generación distinta, y yo creo que a veces a los políticos les encanta negar y a veces a veces les cuesta mucho pedir disculpas y muchas veces les cuesta muchísimo reconocer que se han equivocado. Creo que eso es parte de lo que la gente termina detestando de los políticos, que parecen infalibles, que parecen que nunca piden perdón, que nunca se equivocan. Creo que lo que hay que hacer es que quienes somos más o menos jóvenes y estamos tratando de cambiar un poco la política, oye, si te equivocaste, sorry, metí la pata, pido disculpas y sigo para adelante. A ver, que tampoco no es que los políticos, ¿no es cierto?, ni Kuczynski, ni Barnechea, ni García, ni nadie puedan estar exentos de ciertas improntas. Suele pasar. Lo que ocurre es que el tema no está en equivocarse, el tema está en si tienen la capacidad de rectificar sobre eso. Depende de la dimensión de la equivocación. Sí, también, ¿no? Ahora, también pasa, y yo creo que ustedes tienen razón. A ver, si es que no tienes, digamos, la correa y no tienes entonces un poco qué hacemos metidos en este negocio, qué cosas estamos haciendo. Es verdad, también hay una cosa, la prensa a veces en provincia tienen unas formas que son impresionantes y ahí también hay que educar un poco. Oye, si nos preocupa la prensa, lo que serían los conflictos sociales, las presiones. O sea, la política significa templanza, buen manejo de las presiones. Sí, coincido completamente con eso. Salidas, por supuesto, siempre de acuerdo al buen trato y al respeto, ¿no? Muy bien. Ya nos vamos poniendo de acuerdo. Sí, claro. No hay mucha templanza ahí en Barnechea, así que... Tampoco. Bueno, hicimos un video que pasó un poco desapercibido. ¿No hemos visto esa Kuczynski pidiendo disculpas todavía? No, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, solamente estuvimos acá con el señor Violeta. Vamos a escuchar. Empezar, yo quiero pedirle disculpas al periodista en Puno que me entrevistó para La República. Yo no sabía si era periodista porque empezó en una forma que me pareció muy agresiva, pero pido disculpas por el malentendido. Yo respeto a la prensa y, como ustedes saben, siempre estoy dispuesto a conversar. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuál fue el malentendido? Yo creo que se entendió perfecto lo que ocurrió. Sí, bueno, no hemos estado ahí, yo, como ninguno de nosotros, y en todo caso Pedro Pablo ha dado su versión y ha pedido las disculpas y yo creo que da por cerrado el tema. Muy bien. Pero han llamado al periodista. Yo entiendo que sí. Como te digo, esa es una parte que yo no puedo, ¿no? Porque en esta época de campaña, estas cosas sirven para la pantalla, ¿no es cierto? Es entonces, pero hablar con el periodista, decirle, oye, disculpa, me excedí, o en ese momento... Entiendo que la conversación terminó bastante bien. O sea, ¿terminaron riéndose? Sí, terminaron, o sea, haciendo la entrevista y luego ya pasaron de este impasse y terminó bastante bien la entrevista. De hecho, era una entrevista que, según mencionó la jefe de prensa, no había sido mencionado además que era para una radio local, ¿no? Y no para otro medio de comunicación. O sea, parece que fue media confuso el escenario de la entrevista pero misma. También sucede que un mismo periodista se cachuele en diferentes medios, ¿no? Entonces, si ya tienes tu primicia con el candidato que está ahí, pues ya lo pones en la radio, en el periódico, en todos los sitios donde trabajo, freelanceas, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a una primera pausa y regresamos con un poco más de PPK, quiero decir el partido en este caso, pero no por el cambio, y la reacción que ha cosechado una intervención que tuvo lugar acá ayer de parte de la candidata, la señora Palomino. En Canal M. El desarrollo de las regiones. Es noticia. ¿Quién es Pedro Pablo Kuczynski? ¿Y qué propone para el Perú? Una entrevista exclusiva con el candidato de Peruanos por el Cambio. A las 9 de la noche.